El día de hoy hablaremos de Ikigai, un concepto poderoso que nos acompaña a descubrir y conectar con nuestro propósito de vida. Pero, ¿qué es realmente el Ikigai? ¿Es algo que se encuentra? ¿Es algo que se construye? ¿Es uno solo? ¿Puede cambiar a lo largo del tiempo? ¿Cómo podemos integrarlo a nuestro día a día con todo el estrés y la ansiedad, las responsabilidades que tenemos? Para responder a estas y más preguntas, tengo el honor el día de hoy de compartir micrófonos con Francesc Miralles, coautor del libro Ikigai, que ha inspirado a millones de personas a conectar con el sentido de sus vidas. Francesc, gracias por estar aquí, ser parte de Medita Podcast. Un placer y un honor estar aquí contigo y deseando tener esta charla sobre el Ikigai. Qué ilusión poder hablar de esto porque es uno de los temas que más me apasiona, el propósito de vida. Y me encantaría que arranquemos pues ya de lleno al tema. En el libro comparten que el Ikigai es eso que te hace despertar en las mañanas, lo que te genera esa ilusión, esa razón por la cual estás todos los días. Pero muchas personas sienten que no la han encontrado, que están más como en automático y no tienen esa razón. ¿Qué podemos decirles a ellos que se encuentran todavía un poco perdidos? ¿Cómo conectar con tu Ikigai? Sí, sobre todo las personas más jóvenes tienen dificultades para saber cuál es su propósito en la vida. Por eso siempre que se habla de adolescencia, Ujú. se habla de crisis existencial, Claro. porque abandonas el mundo de los niños, tienes que ingresar en el mundo de los adultos y no te conoces suficientemente a ti mismo para saber cuál es tu don, cuál es tu propósito. Entonces, lo que les recomendaría a estas personas que no tienen propósito es que se muevan, incluso físicamente, ¿no? O sea, si tú estás todo el día en el sofá mirando el móvil o viendo Netflix, el Ikigai no vendrá a encontrarte ahí. Tienes que salir, conocer gente nueva, ir a conferencias, hacer un pequeño viaje, un voluntariado, leer un libro que normalmente no leerías, ver un documental que normalmente no verías, hacer algún tipo de curso. Mira, un poco como Steve Jobs, ¿no? Cuando estaba buscando su camino en la vida, que él no lo sabía, pues él iba de oyente a clases en Claro. diferentes facultades. Pues eso es lo primero que recomendaría. Salir de la zona de confort, que es la zona de aburrimiento en el fondo, dejar de hacer lo mismo y aventurarse. Uf, qué poderoso. Oye, ¿y hay una relación entre propósito? Porque creo que luego nos confundimos talento, intención, legado, pasión, vocación, como que son muchos conceptos que queremos, con los que queremos conectar, pero ¿son todos lo mismo? ¿O por dónde va el Ikigai? Están interrelacionados. De Ok. hecho, una herramienta que divulgamos en Ikigai y que existía antes de nuestro libro de Ikigai son los 4 círculos. Mm. Y estos 4 círculos son como un ejercicio que puede hacer cualquier persona para intentar fijar dónde está en este momento de su vida su propósito vital. El primero es lo que amas, el segundo aquello en lo que eres bueno, aquí estaría el talento, Ajá. el tercero aquello por lo que pueden pagarte y el cuarto lo que el mundo necesita. Por lo tanto, tú te dedicas a rellenar un poco en cada círculo lo que tú puedes poner en este momento vital. Por ejemplo, yo podría poner lo que amas y puedo decir, mira, me encanta viajar, me encanta divulgar, me gusta la música, me gusta escribir, no sé. Ujú. Luego, aquello en que eres bueno, ¿no? Pues soy muy rápido escribiendo y tengo facilidad para transmitir conceptos difíciles de manera sencilla. Aquello por lo que pueden pagarte. Aquí no hay que poner solo lo que te pagan ahora, sino cosas por las que aún no has cobrado, pero que podrías cobrar, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo te dijera, me gusta mucho viajar y nunca me han pagado por ser guía turístico, pero podría hacerlo, Claro. ¿no? Pues ahí lo pones. Y en lo que el mundo necesitas, pues ahí cada persona leerá una cosa distinta. Si tú puedes decir, mira, el mundo necesita mejor comunicación. Entonces te preguntas, Mm. desde mi talento y desde lo que a mí me gusta hacer, incluso desde lo que a mí me pagan, ¿cómo puedo contribuir? Y así se trabaja con los 4 círculos de Ikigai, de manera muy resumida. Uf, qué poderoso. Oye, y te escuché decir mi Ikigai en este momento de mi vida.
¿Es algo entonces que va cambiando? Porque pienso, por ejemplo, en mi comunidad les pregunté acerca del tema y me decían, yo que mi Ikigai fue maternar y fue criar, pero ahora mis hijos ya están grandes y se han ido, me siento un poco perdida, o personas que se han jubilado y encontraban su Ikigai en su profesión y ahora pues están en ganas de encontrar una nueva. ¿Es algo que cambia, que se transforma? Sí, en algunas personas no, pero son las menos, ¿eh? Ok, Quizás el Papa Francisco tuvo un mismo Ikigai quizás toda su vida. claro. Si de niño era ya muy religioso y luego entró en el seminario y luego fue cura y obispo y todo, pues igual sí que mantuvo el Ikigai. Pero la mayoría de personas cambia más o menos cada 6 o 7 años. Ah, En el igual. sentido que el Ikigai cambia cuando cambia la persona. Tú puedes tener una época en tu vida en la que para ti es importante, no sé, hacer dinero, y tu Ikigai se relacionará con eso, ¿no? Con algo que sea más productivo. Luego pasas por un percance vital o llegas a un nuevo punto en tu existencia y te interesa más la ayuda a los demás, Mm. y el Ikigai cambia por otra cosa. Entonces, a medida que vamos evolucionando, el Ikigai también evoluciona. Lo que pasa es que suele tener un sustrato común. Por ejemplo, las personas que tienen como propósito en la vida enseñan de diferentes maneras. Quizás en una época de su vida han sido maestros, maestras, Mm. en otra imparten cursos para formadores, en otra escriben un libro, pero en el fondo la intención es la misma. Ok. ¿Cómo saber que estás ahí? Que ya llegaste y ya que lo tienes, ¿qué haces con él? Sí, normalmente tú sabes que estás en tu propósito porque tienes una alegría vital y una energía que de otra manera no tendrías, y Ah, porque al hacer esa cosa tienes un estado de flow, experimentas el ok, flow, que es la total implicación en lo que estás haciendo. O sea, se te olvida totalmente el reloj, no, las preocupaciones, los miedos, estás fluyendo en eso como si fuera una meditación en movimiento. ok. Y eso es un indicativo de que estás haciendo algo que te da sentido, que te da mucho propósito. Claro, como estas cosas que de repente te pones a hacer y cuando te das cuenta ya es de noche y ha pasado todo Eso, el día, ¿no? Ya, exacto. me encanta. Eso es fluir. Uf, qué bueno. Oye, y ahora que hablabas de meditación, estaba escuchando una entrevista que le hacen a Marian Rojas Estapé acerca del propósito y ella habla que para encontrarlo hay que ser capaz de frenar, cosa que hoy en día es complicado. ¿Qué papel tiene el parar, el meditar, el hacer yoga o alguna Sí, práctica en encontrarlo? mira, mientras vayas corriendo va a ser muy difícil que puedas encontrar nada, porque Mm. cuando tú vas corriendo vas de una urgencia a la siguiente, entonces estás en acciones muy inmediatas que además no suelen tener que ver contigo, suelen ser, lo que es urgente suele ser importante para otra persona, pero no para ti. Claro. Entonces, cuando tú estás corriendo, pues estás en un estado de alerta, de emergencia, de alarma, ¿no? Mm. Y el Ikigai precisa lo contrario, que tú te des cita a ti misma en un café, que tengas una hora al menos con un cuaderno y una pluma y puedas estar ahí pensando y analizando pues aspectos de tu vida que te interesan, que puede ser cómo estás viviendo, el trabajo, si estás en el lugar ideal. Entonces, si tú no te paras, hay muchas cosas que no podrás ver. Igual que si queremos hacer una foto de la Sagrada Familia, habrá que bajar del coche. Si estás pasando a 120 por hora, no puedes hacer la foto. Pues con tu Claro. vida pasa lo mismo. Hay que crear un vacío para poderlo llenar de cosas nuevas. Si Wow. siempre vas sobrecargado, seguirás con la inercia y harás las mismas cosas. Uf. Me encanta. Para llegar a la claridad y al propósito, hay primero que encontrar esa calma Hay que interna, ¿ok? pensar, hay que poder pensar, porque la gente que corre no piensa, reacciona Ya. todo el rato. Hay que hacer esto, corre para hacerlo. Han pedido esto otro, son reacciones, no son pensamientos y ni siquiera son acciones proactivas. Ok. Si hemos estado en un camino para encontrarlo, pero no llegamos a él, ¿cómo le hacemos para no obsesionarnos, pero tampoco para tirar la toalla? Mira, la mejor respuesta a eso la dio Víctor Frankl, Ajá. que en su teoría de la logoterapia, bueno, escribió El hombre en busca de sentido, pero también en sus ratos libres atendía a personas en su consulta de manera gratuita. Y cuando alguien le decía esto, que tú me estás comentando ahora, decía, si tú no tienes un propósito en la vida, tu propósito debería ser encontrarlo. Uf. Y eso es un propósito. O sea, buscar tu ikigai
de manera activa, de manera despierta, eso es un Ikigai ya. Wow. Oye, ¿cómo ha sido tu proceso personal al acercarte a esta comunidad, al encontrar estos conceptos, publicarlo en el libro e ir también descubriendo tu propio Ikigai? Sí, a ver, es un proceso sorprendente y un poco cansado a veces, porque claro, yo antes de publicar Ikigai había lanzado muchos libros y había hablado de muchos temas. Entonces, cuando me mandaban a una conferencia, a una mesa redonda, a una entrevista, podían ser muchos tópicos distintos, ¿no? Podía hablarse de escritura creativa, de psicología, de budismo, de mil cosas. Y ahora el 99% son entrevistas Ikigai y con las mismas preguntas. Claro. Y eso es duro, porque entonces te pasa como a Manolo Escobar, ¿no? Que al final de su vida dijo, estoy del porompompero hasta los cojones, dijo. Entonces hay que tener una mentalidad más parecida a la de Frank Sinatra, que era capaz con 80 años de cantar My Way como si fuera la primera vez. Yo no tengo ese talento de Frank Sinatra, pero sí que es verdad que, claro, la vida se ha estrechado porque todo el mundo quiere hablar solo de eso. Pero bueno, es lo que... Hay algo que explicamos siempre en los talleres de Ikigai y es que el propósito no se encuentra allí donde tú decides que tiene que estar, sino que el propósito es una intersección entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. Claro. Y entonces todos estos temas que a ti también te apasionan. Sí, no, me agota hablar del Ikigai, te voy a ser Claro, sincero. Me agota totalmente. porque he hecho ya 1000 entrevistas con estas preguntas. Pero Total, soy total. sincero contigo. ¿Y cuál es tu sentir al ver que tú sigues promoviéndolo? El libro llega a millones de personas, pero sigue habiendo este vacío, ¿no? No, ¿Cómo, bueno, a cómo ver, lo compartimos con la pero, gente pero piensa, para...? piensa que este vacío no es de ahora. Este Ya. vacío forma parte del ser humano y eso Ujú. es lo que nos permite avanzar. Si tú lees los filósofos griegos o los estoicos, si leemos a Séneca, hace 2000 años que vivió esta persona, pero los problemas que tenía eran los mismos que hay ahora. O sea, el ser humano nunca está contento con lo que tiene, Ajá. ¿no? Ni está contento en la situación en la que está, ni con su crecimiento intelectual, ni con... Entonces, eso es lo que hace que no seamos como los animales, eso es lo que hace que podamos seguir adelante y que podamos siempre innovar en la ciencia, en las artes, en la escritura, en la literatura. Entonces, el movimiento es nuestra esencia y por eso el Ikigai no suele ser el mismo, sino que va cambiando según vamos completando etapas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una etapa de 4 años, 5, que fui profesor de alemán. Ajá. Y durante un tiempo eso tenía para mí todo el sentido del mundo. Pero luego pensé, no tengo suficiente vocación para esto. ¿Por qué? Porque el alemán pasa lo de Manolo Escobar y Frank Sinatra. Te van a enviar siempre alumnos de primer curso. Es Claro. muy raro que en alemán trabajes con alumnos de grado medio. Entonces, cuando tú ya has enseñado el ABC, no sé, de las declinaciones y los verbos irregulares, 100 veces, hacerlo bien la 101, ahí hay que tener una pasión de un grado especial. Claro. Entonces, yo sentí que había completado un ciclo y que tenía que ilusionarme con otra cosa. Entonces, algo muy interesante cuando un Ikigai se va agotando y quieres ir al siguiente es que pasas por una travesía del desierto, ¿no? Que vas a pasar por una época, eso pasa como en el amor. Si tú te enamoras y te juntas con alguien, luego la cosa no sale bien y te separas, lo ideal sería que hubiera un tiempo de reflexión y que no estuviéramos mañana con otro, con otra. ¿Por qué? Porque si no, podemos acabar haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces es bueno cuando una pasión ha terminado que podamos estar pues realmente en un stand-by para poder ir a la siguiente Ikigai. Claro. Oye, comentas que quizá estas pasiones se apagan, de repente se terminan. Y por lo que escucho de lo que me dices, igual y tu Ikigai de Ikigai ha un poco terminado ese interés por seguir hablando de No, esto o cómo lo no, percibes. es que, a ver, esto es como, mira, te voy a poner un ejemplo. Los Rolling Stones, Ujú. cuando compusieron Satisfaction, era la cara B de un single.
no era una canción que les gustara. De hecho, es una canción que no le gusta a mucha gente y a muchos grandes fans de los Rolling Stones no les gusta especialmente porque es más sencilla, pero al mundo le encanta, Claro. ¿no? Entonces, esa canción que ellos pusieron en la cara B de un single, en cada concierto se la van a pedir. Por lo tanto, vámonos al cuarto círculo del Ikigai. Lo que el mundo necesita. Claro, Si el mundo necesita tocar Satisfaction, hay que tocar Satisfaction. claro. Y yo no es que me haya cansado del Ikigai, sino que el mundo me pide que conteste siempre las mismas preguntas. Uf. Pues si esa gente que lo va a escuchar no lo han oído en otras entrevistas, pues se hace con cariño y se hace por ellas. Pero eso es así, eso no tiene que ver con el propósito vital, porque mi propósito vital es divulgar, ¿no? O Ujú. sea, ayudar a otras personas a encontrarse a sí mismas, a encontrar su camino en la vida. Y si esa es la herramienta que más les sirve, yo estoy encantado de hacerlo los próximos 30 años. Me encanta. Oye, y tengo Ujú. toda la curiosidad, ¿qué otras herramientas has trabajado para conectar con este propósito de vida? Bueno, claro, conectar con el propósito de vida es un camino que lleva toda una vida. Y de hecho, nunca lo alcanzas del todo. Tú puedes tener tu Ikigai, puedes sentir que tu vida tiene sentido, pero eso hay que irlo alimentando, hay que irlo nutriendo. Lo explicó muy bien Mihai Csikszentmihalyi, el autor de Flow. Él decía, si tú quieres seguir fluyendo con eso que te gusta, has de ir levantando el listón. Es decir, antes hemos hablado de música, ¿no? Ujú. Imagínate que tú fueras una pianista aficionada y que llegas a un nivel en la cual puedes tocar los temas pop principales, ¿no? Puedes tocar Lady Gaga y alguna fácil de Elton John y te mantienes siempre ahí. Si te mantienes ahí, llegará un momento en que la pasión se va a apagar. ¿Por qué? Porque hay una comodidad, hay una excesiva facilidad, no hay reto, no hay desafío. Entonces lo que tiene que hacer el pianista es elevar un poco y decir, bueno, voy a tocar esta de los Beatles que es un poco más compleja. Por ejemplo, Yesterday parece una canción muy fácil cuando la escuchas, pero los acordes son muy complicados, ¿eh? Cambian todo el tiempo. Pues bueno, hay que tocar Yesterday. Y eso, o sea, eso lo que significa es que para mantener una pasión hay que estar innovando todo el tiempo, un Claro. poco como lo que pasa en el mundo de la pareja. Y ese es el motivo por el que grandes genios como Picasso, a la que tenían éxito con algo, ¿no? La época azul, la época rosa, el cubismo, ya enseguida cambiaban hacia otra cosa. Entonces, mientras se mantenga ese pensamiento dinámico, puedes estar toda tu vida con la llamada pasión encendida. Este movimiento que hablabas al principio. Entonces, por lo que entiendo, no es algo que solo uses el estar buscando, el estar en conferencias, el leer libros para encontrar tu sentido, sino además de, ya que lo encontraste, tienes que seguir en ese movimiento para nutrirlo, porque Sí, va a cambiar, va a para no transformarse. aburrirte, para Claro. no aburrirte. Tienes que hacer cosas nuevas, ¿no? Uf. Entonces, igual que quizás tienes una época que lees unos autores determinados y luego cambias a otros, pues cuando tú notas que estás ya demasiado cómodo con algo, hay que ir a por algo distinto. Y eso es un proceso que hacen los artistas, las personas emprendedoras y en general las mentes inquietas, ¿no? Claro. Por eso tú cada vez entrevistas a alguien distinto. Sería muy aburrido tener a la misma persona en todas tus sesiones, ¿no? Totalmente, y cada vez probamos técnicas y tradiciones distintas de meditación. Totalmente. Sí, Oye, una gran preocupación de mi comunidad es acerca de los niños y de los adolescentes. Al principio hablabas de ellos. sí, ¿Cómo criar, cómo enseñarles estos conceptos, no desde el imponer, sino invitarlos a interesarse por sí, una vida con propósito? sí. Esto es un tema muy amplio y muy interesante porque, claro, muchas veces las expectativas de los padres son muy distintas de lo que hacen los niños. Entonces, aquí hay diferentes acercamientos a esta cuestión. Antiguamente, pues se trataba de imponer o de premiar, ¿no? Tú lees un libro y yo te dejo ir al cine, pues el fin de semana. Claro. No funciona realmente eso. O sea, lo que hay que hacer, primero, que se educa con el ejemplo, no con las palabras. Muchos padres se quejan de que los niños están enganchados al móvil, pero los niños ven que los padres también lo están y que están en la mesa comiendo y que el papá o la mamá está tecleando. Entonces, están imitando lo que hacemos, porque son monos, ¿no?
como monos de feria. Ajá. Entonces, primero, que nuestro ejemplo sea inspirador. Si un niño te ve siempre leyendo, quizás ahora no lee, pero quizás a los 17 sí, y encuentra algo y se engancha ahí. Y después, entender que ellos están viviendo un momento de la historia muy distinto al nuestro Claro. y que no los podemos juzgar de nuestra conciencia porque la suya es otra. Te voy a poner un ejemplo. Mi amigo Andrés Martín Asuero, que fue el que introdujo el mindfulness en España, una persona fantástica, me dijo: Francesc, quiero que hables con esta inteligencia artificial emocional porque se llama Maya y capta tus emociones y vas a poder tener una gran conversación. Vale. Yo hice la prueba y tuve como la impresión de que estaba en la película Her, ¿no? Haciendo de Joaquín Phoenix. Era exactamente la misma naturalidad que hay con Samantha, o no sé cómo se llamaba aquel personaje, ¿no? Y mi hijo estaba, de 14 años, estaba a unos metros de ahí. Y entonces yo le dije: ¿has oído la conversación que hemos tenido? Y dice: sí. Digo, si no hubieras sabido que hablaba con una máquina, ¿te habrías pensado que estoy hablando con una persona humana? Dice: nunca. Dice: desde el momento cero he sabido que hablabas con una inteligencia artificial. Y digo: ¿y por qué? Dice: por la manera en la que ordena la información. O sea, imagínate, ¿no? Wow. O sea, ellos han nacido con esto y por lo tanto su relación con las pantallas, los ordenadores, las inteligencias es muy natural y más sana que la nuestra. Claro. Porque saben gestionarlo, forma parte de su mundo. Entonces, ¿cómo conseguir que un chico o una chica encuentre su propósito? Primero, darnos cuenta que lo normal en la juventud es no saberlo aún, es estarlo buscando. Es una época de experimentación. Muy pocos niños te dirán: yo voy a ser médico o algo así, sino que saben más o menos lo que les gusta o saben lo que no les gusta, que eso también es una pista. Entonces, lo que hay que hacer es escucharlos, no entregarles prejuicios, porque muchas veces les decimos: esto no sirve para trabajar, si te dedicas a pintar, pues serás pobre, ¿no? Entonces hay toda una serie de valoraciones que no son reales, además, porque todas esas carreras que todo el mundo decía que eran tan útiles las está haciendo la inteligencia artificial, y lo que es más humanístico, artístico, es lo que están haciendo los humanos, o sea que a veces no tenemos ni idea de lo que estamos recomendando, ¿no? Pues no intentar imponerles ideas de segunda mano, escucharles e invitarles a la experimentación y al error, en el sentido de decir: mira, tú vas a empezar ahora esta carrera, pero si el primer semestre tú ves que no es lo tuyo, estamos a tiempo aún de buscar otra cosa. Claro. Y quitarles estrés, porque crecer y hacerse mayor ya es un gran estrés. Claro. Y es que creo que pasamos de: no, niño, tú no sabes nada, a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y eso es que yo creo que los que no saben nada son los padres. Claro. Ese es el problema. Y lo explicaba muy bien Ken Robinson, ¿no? En su libro El Elemento decía: ¿qué vas a contarle tú a un niño sobre su futuro profesional si los niños de ahora, de aquí 10 años, tendrán trabajos que no existen todavía? Totalmente. ¿No? Uf, qué poderoso. Y es que aparte, si ya lo hablamos hacia nosotros, tenemos que habilitar ese espacio de silencio y de calma para encontrarnos a nosotros mismos y por ende nuestro propósito. A los niños también les tenemos que dar esa oportunidad y a los adolescentes. Sí. No puede ser ya rápido elige, ¿no? Y en cualquier acto de comunicación, lo que valorará la otra persona es que no se sienta juzgada por ti. O sea, si yo no me siento juzgado, te puedo contar cualquier cosa que me pase por la cabeza. Por ejemplo, mi hijo no lee ningún libro. Algún día quizás lo leerá. Yo tampoco le digo que lo lea, ni los míos. Cuando quiera leerlos o cuando yo me muera, igual los leerá para saber quién era su padre, ¿no? Claro. Entonces, él me decía: ahora es grafitero. Pues se va a lugares donde tienen ya espacios que están reservados para eso, con otros chicos y hacen grafitis. Ajá. Pues yo me intereso por saber qué colores compran, dónde los compran, pido que me manden alguna foto que no me mandan. Entonces, se trata de observar y no juzgar, ¿no? Y ya irán a acompañar. Claro. Ir viendo. O sea, creo que era Pau Riba, un gran icono del hipismo, que yo hice un libro de conversaciones con él, que él me decía que a los niños hay que dejarlos
que salgan al mundo, que descubran cómo es, que aprendan por sí mismos y que tú solo has de estar mirando para que no se hagan daño, nada más. Me encanta. Es que sí, hay que darles lo que nos hubiera gustado recibir, pero también regresárnoslos a nosotros. Si no lo recibimos en su momento, también darnos a nosotros esa oportunidad hoy. Me encanta que dices que este propósito, este sentido, este llamado, como le queramos decir, cambia cada 7 años. Es una gran oportunidad para transformarnos, para ser otras personas y no tener que condenarnos, ¿no? El resto de la vida te vas a dedicar a esto, sino vas a fluir, vas a, sí, vas a ser personas distintas en una sola persona y eso es hermoso. Exacto. Y yo creo que debemos animarles a que hagan algo que les divierta, ¿no? Mm, Porque van a pasar un tercio de su vida trabajando, más o claro, menos. Entonces, como decía Confucio, encuentra una actividad que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Entonces, hay que animarles a que intenten ver qué es lo que les hace vibrar, dónde está su talento natural, su elemento, porque eso por un lado les permitirá que el trabajo sea algo mucho más agradable y les permitirá además ser buenos en eso, porque normalmente uno es bueno en aquello que le gusta. claro. Escucho diversión y curiosidad como partes claves de este descubrimiento de nosotros mismos. ¿Qué otras cosas crees que pueden ser importantes cultivar en nosotros para descubrir o ir revelando esto en lo que vamos a conectar? Sí, mira, descubrimiento, curiosidad, ¿no? Que sería como un aprendizaje continuo de... Entonces, claro, es que el ser humano es muy complejo y necesita muchas cosas para estar equilibrado. Por ejemplo, necesitas una red de protección, una red de amigos, ¿no? Las personas que no tienen amigos sufren mucho, mucho más que las otras, Claro. porque el ser humano ha evolucionado mucho culturalmente, pero el cerebro reptiliano avanza muy lentamente. Nosotros aún tenemos la mentalidad de la tribu, del clan, de los cazadores recolectores. Entonces, un niño o una niña que no tenga ese círculo Claro. donde se sienta incluida, vas a tener tristeza y vas a tener un sentido de no pertenencia al mundo. Entonces, eso yo creo que es una asignatura que se debería dar en las escuelas, cómo ser un buen amigo, porque no lo saben, ¿eh? Claro. Muchos piensan que la amistad es un regalo, que hay gente que tiene suerte, entonces encuentra personas bonitas que la acompañan en la vida, no, la amistad es un trabajo, igual que el amor. Entonces, Claro. tú tienes muchos amigos si tú trabajas para ayudar a muchas personas. O sea, si tú, no sé, yo me acuerdo que yo tuve una época muy solitaria hasta los 15, 16, 17 años, era un chico solitario. Y cuando empecé ya a estudiar alemán, yo iba a la universidad, iba también a la Escuela Oficial de Idiomas, que era pública, para reforzar. Y los alumnos que habían allí tenían muchas más dificultades que yo, porque yo era de filología y ellos eran personas de clase obrera, muchos venían de la fábrica SEAT y no entendían que era nominativo, acusativo. Para ellos era muy difícil. Ujú. Entonces yo ahí vi la oportunidad de ayudarles. Entonces yo cada día quedaba con uno de estos chicos o chicas, me iba a la biblioteca y decía, mira, esto lo llaman acusativo por este motivo y vamos a practicar este tipo de cosas. Entonces me convertí en el más popular de la clase, porque era el que ayudaba a todo el mundo. Entonces, si tú tienes sin pasarte, si tienes una actitud de ayuda, de hacer reír al que está triste, de contribuir, siempre tendrás 1 millón de amigos, ¿no? Uf, qué poderoso. Y justo es esta triada que hablaban en el libro, ¿no? Es hábitos de bienestar, relaciones saludables y el propósito, que hemos profundizado en Sí, el tema de propósito, pero están estas sí. dos también tan Sí, de importantes. hecho, fíjate que para escribir Ikigai fue una investigación que no tenía como tema principal el propósito, Mm, sino que nosotros lo que queríamos era investigar la longevidad. ya, Y por eso fuimos al norte de Okinawa, porque había salido en el libro Guinness de los Récords como el pueblo más longevo del mundo. Lo que pasa que al analizar los factores que hacen que vivas más tiempo y de manera más feliz y más y con más rendimiento, en el sentido con más energía, vimos que habían dos variables que eran muy importantes. Una, las conexiones con los demás, tener
buenas relaciones con tus vecinos, con tus amigos, con tus colaboradores, con tu familia y tener un propósito en la vida, un ikigai. Entonces, por eso al final quizás la gente se ha fijado más en lo del propósito, pero sí que es verdad que si tienes un propósito en la vida, pero no tienes con quién compartirlo, Claro. pues vas a perder un poco de energía y de oportunidades, porque de hecho las grandes cosas pasan cuando se encuentran dos perfiles que a veces son complementarios porque tienen una misma intención, una misma misión, Claro. ¿no? Claro, y la importancia de sí encontrarlo, pero aquí lo vemos como lo que el mundo necesita. Jay Shetty habla de cómo lo pongo al servicio. Y creo que ahí es Sí, donde la conexión hacia los demás puede expandir tu propósito y a crear estas relaciones sanas. Nos sí. quedaría, adelante. No, no sé. Nos Muy bien, muy quedaría el bien. tercero, que es el hábitos saludables, que hemos hablado y sabemos, ¿no? El meditar, el moverte, el tomar agua, el comer de una manera nutritiva. ¿Hay algo que notaron más? Sí. Mira, los hábitos saludables, yo tengo un ejemplo. Hay una alumna de piano, yo a veces doy alguna clase de piano de un método que se llama Piano Satori, que inventé para las personas que creen que no pueden tocar. Y tengo una alumna especialmente buena, que toca muy bien, pero que hace 1000 cosas, ¿no? Trabaja 8 horas, tiene 2 hijos, tiene una buena relación con su marido, pinta y es buena pintando. Hace 10.000 cosas y ella siente aún que está haciendo poco. Y yo digo, el hábito más saludable que tú podrías introducir es no hacer nada. O sea, no hacer nada no es una omisión de un deber o de algo que deberías. No es una pérdida de tiempo, Claro. es una ganancia de tiempo. Entonces, el problema que tenemos, como dice Marian Rojas, es que incluso los niños tienen agendas de ministros. Entonces, es muy difícil darte cuenta de cosas que estás haciendo mal si estás llenando la agenda siempre, aunque sea de cosas buenas. De hecho, hay un libro importante en ese sentido que se llama 4000 semanas, de Oliver Burkeman, creo que se llama, que él dice, 4000 semanas es el tiempo que dura de promedio una vida humana. Wow. ¿Vale? Entonces él dice, los libros de gestión del tiempo solo sirven para estresar más a la gente, que tiene como la impresión de que deberían hacer más cosas aún de las que hacen y aprovecharlas más y si los mails los contestas en 1 hora, conseguir contestarlos en 35 minutos, ¿no? Dice, eso no te ayuda en nada. Lo que realmente te ayuda es parecerte a los bebés. Él dice, el bebé no compartimenta el tiempo, no lo divide, no lo reserva, no se retrasa, sino que fluye con el tiempo y fluye con la experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, una buena manera, un buen hábito sería que en la agenda de todas las personas haya espacios donde no haya nada. Que no significa no hacer nada, pero que lo puedas decidir en el momento, ¿no? Que tú Claro. llegues el sábado por la tarde y no digas, voy a esta fiesta infantil y luego a la conferencia de no sé, no, que digas, ¿qué hago esta tarde? Bueno, me pongo a leer el libro o como hace buen tiempo salgo a pasear. Eso es lo que nos puede permitir volver a ser humanos. Claro. Sí, el conectar con esta improvisación, con el no tenerlo todo Improvisar. agendado, sí. Es porque esto sería, si no, como un músico que está siempre tocando partituras y el músico de jazz es mucho más libre. Dice, uy, Claro. ahora me siento más alegre, pues voy a tocar esa nota, ¿no? Pues que haya un espacio en el día y en la semana en la que podemos dejarnos vivir según lo que nos pide el cuerpo y el alma, ¿no? Claro. O un autor que siempre le pregunta lo mismo y quiere hablar Mm. de otras cosas. Bueno, pero al menos no me has hecho la pregunta ¿qué es el Ikigai? Porque esa pregunta me enfada mucho. Y tú no me la has Me hecho, o sea que te encanta, lo me agradezco. encanta. Antes de cerrar, antes de irnos con todo lo que hemos platicado, ya que es un montón y nos vamos con mucha información, yo acá tomé notas, me Qué encanta. bien, me alegro mucho. Sabes entrevistar muy bien, Ay, eres muy muchas buena. gracias, qué lindo. Muchas gracias. Algo con lo que quisiera cerrar, algo, algún mensaje, algo con lo que te gusta a ti terminar. Bueno, no hay un mensaje que sea el que yo doy siempre al cerrar, pero sí que todas las personas que ahora nos están viendo y que igual se pondrán
a reflexionar sobre lo que hemos hablado, que no se queden en la teoría solo, que intenten llevar a la práctica ni que sea el 1% de lo que hemos hablado, ¿no? Porque a mí me pasa, incluso como editor y lector de libros de ensayo, que hay que escribir artículos para El País o lo que sea, me sucede que digo, uy, es muy importante todo lo que pone aquí. Y me doy cuenta que solo que apliques una cosa, por ejemplo, lo que te parezca más relevante de lo que hemos hablado hoy, lo de reservarnos tiempo libre, lo de cómo hablar con nuestros hijos y no tener el móvil sobre la mesa, etcétera, esa pequeña cosa que aplicas es como un efecto mariposa que va a mover muchas otras cosas. Entonces, no hay que ser maximalistas. Yo lo que diría que después de esta charla, cuando desaparezcamos de la pantalla, que piensen en una cosa que pueden hacer de aquí a una hora para que las cosas empiecen a cambiar en la dirección deseada. Y con eso os dejo. Me encanta, qué poderoso. Y ahora sí, antes de que nos cuentes dónde pueden encontrar tus libros, porque ¿Sí? tienes un montón, las preguntas finales de Medita Podcast. Y la primera es, ¿qué es para ti meditar? Sí, yo soy un mal meditador en el sentido pésimo, porque me distraigo. O sea, y mis amigos que dan talleres de meditación me invitan siempre a los retiros gratis. Digo, yo no quiero ir, digo, porque yo no quiero conocer mi mente, yo quiero conocer la mente de los otros. Entonces, soy un mal meditador. Entonces, para mí meditar, yo medito cuando leo un libro, pero el teléfono está desconectado, entonces mi atención está únicamente en el libro, o cuando toco el piano y solo estoy tocando el piano, o si hablo contigo y solo estoy por ti, estoy meditando. Esa es mi manera. Mi manera de meditar es como lo que dice Thich Nhat Hanh en el famoso texto, lavar los platos. Esa es mi manera de meditar. Uf, me encanta. Y confieso que en esta comunidad el meditar lavando los platos es una de las favoritas. Pues además, ahora me da pena que hay un lavaplatos en mi casa, pero nunca había tenido. Y me gustaba mucho la sensación del agua caliente, igual tienes música. Entonces, es muy placentero hacer algo repetitivo, bien hecho, ¿no? Claro. 3 cosas que te ha regalado la práctica meditativa. Mira, me ha regalado yo diría que yo sí he hecho el MBSR de mindfulness y todo esto, ¿no? Lo primero que me regaló es darme cuenta del tremendo lío que había en mi cabeza. O sea, lo que me ha regalado es que contra la idea falsa de que meditar es poner la mente en blanco, la mente no se pone en blanco. Ajá. Igual medio segundo, pero no, la mente está en movimiento. Entonces, lo primero que me di cuenta que meditar es saber lo que pasa ahí dentro. Segunda cosa que he aprendido al meditar es no dar importancia a los pensamientos que corren por ahí, considerar que cada uno es de su padre y de su madre y que tan válido es que pienses en comerte un pastel como en que matarías a tu padre. Son pensamientos, ideas, no son importantes, son nubes pasajeras, ¿no? Como dicen los meditadores. Y la tercera cosa que he aprendido al meditar es el valor de la atención, ¿no? Que de la misma manera que tú eres capaz de estar 20 minutos delante de una pared, si eres un meditador zen, pues el enorme poder que tiene, por ejemplo, estar 20 minutos contigo por la mañana con un cuaderno pensando en qué quieres hacer de valor ese día. O sea que la meditación, como dicen los grandes maestros, el gran valor que tiene es que puedes llevarla a todo, a tus conversaciones con tus hijos, a tu manera de relacionarte con tu cuerpo, etcétera, ¿no? Que Claro. es una escuela de presencia. Oye, has hablado de un montón de técnicas y tradiciones meditativas. ¿Cuál es tu favorita? Sí, como no me gusta meditar, que yo odio ¿cómo lo llaman? El zafu, el cojín este, me duele todo. O sea, mi favorita sería el Shinrin-yoku, meditar en movimiento y en la naturaleza, ¿no? Dejar el móvil en casa, dejar los problemas en casa, poner foco, irte al bosque y caminar sin un destino elegido, ¿no? Claro. A donde te lleve el cuerpo. Y cuando el cuerpo diga se sienta, nos sentamos. Y cuando el cuerpo se quiera levantar, nos levantamos. Esa es mi meditación favorita, la de los peripatéticos, ¿no? Caminar en la naturaleza sintiendo cuerpo y sintiendo unidad con todo lo que me rodea. Qué bonito. Muchas, muchas gracias por compartir. Gracias a ti, Mar. Tienes un montón de libros, los que quieren más, tienes un montón de talleres, estabas platicando ahora, estás en Instagram. ¿Dónde te encuentran para
seguir Sí. profundizando en estos temas Si y van a mi saber todo tu abanico si, de si van a mi Instagram, por ejemplo, verán que 2 veces al año se hace un curso de escritura, que es muy bonito, escritura creativa que se ve espectacular. que viene mucha gente y es muy inspirador para ellos y para nosotros, porque además lo hago con Silvia de la Coan, que fue la pionera, la primera persona que hizo talleres de escritura en castellano y que Wow. empezó hace más de 50 años eso. Entonces, claro, es una experiencia que si realmente escribir te gusta, puede cambiar una vida. Y mis libros, lógicamente, los pueden encontrar en las principales librerías, en las tiendas online, y hoy en día es muy fácil encontrarse, ¿no? O sea, Súper. con las redes puedes saber lo que está haciendo el otro. Yo me conecto al Instagram de Mar y puedo ver a quién va a entrevistar o qué hizo o qué libro le ha gustado. Y eso es la parte, siempre se habla de la parte fea de las redes, de que si el FOMO, que nos roba la atención, pero qué bonito es saber lo que le gusta a alguien que está en Japón y te Claro, recomienda una película o un libro. O sea, es un regalo esto. es Se trata de espectacular. usarlo bien. Total. Y la cantidad de maestros que tenemos hoy en día gracias Claro. a Internet es O sea, increíble. lo difícil que era antes encontrar algo y ahora cómo tenemos acceso a todo como una sola mente, ¿no? Claro, claro. Muchas, muchas gracias. Gracias por A ti, compartir, por regalarnos esta hora de tu tiempo. Ha sido espectacular poder compartir contigo. Muchas, muchas gracias. gracias porque hemos podido tocar muchísimos temas y yo creo que ha sido como una pequeña clase magistral de todos los aspectos de la vida. Lo has hecho muy Gracias. bien. Gracias. Muchas gracias.